Lo vivimos, y como estamos en la iglesia, vamos a hablar del entorno nuestro. Lo vivimos en la iglesia muchas veces. Estamos sentados en la silla y la sentimos tan cómoda que empezamos a llamar al pastor que está predicando. Estamos cabeceando ahí. A lo mejor nos convocan a una reunión en otro lugar y quizás nos pasa lo mismo. Empezamos a cabecear, a llamar al que está de orador ahí, al maestro, lo que sea que está hablando. Muchas veces, hermanos, la razón que nos hace estar librando una batalla contra el sueño es enfermedad, es una deficiencia en nuestro cuerpo. Es a lo mejor que al vecino se le antojó hacer fiesta y no nos dejó dormir. O estamos en la época de crianza de los bebés y los niños en la noche muchas veces les agarra lloradera y no dejan dormir a los padres. Las razones pueden ser muchas por las que nosotros venimos a la iglesia y muchas veces empezamos a cabecear. Y lo que quiero es que entendamos algo. Cuando estamos cabeceando no prestamos atención a lo que están hablando en el púlpito. No sé si a usted le pasa. Pero cuando estamos cabeceando, hermano, cuando estamos sentados y estamos cabeceando, cuando estamos librando esa batalla contra el sueño, no estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. A lo mejor alguien nos codea y nos despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿De vos están hablando? Ah, de mí es. En ese momento se nos quita el sueño y prestamos atención un ratito y después empezamos otra vez. En la escuela pasa lo mismo. Los invitan los convocan a una reunión y está ahí cabeceando. Al siguiente día le dice la maestra, trajo las cosas que pidieron. ¿Cuáles cosas? Las que dijeron tal día en la reunión. ¿Qué no vino? ¿Cómo no? Sí vine, pero estaba peleando más con el sueño que no presté atención a nada. No sé si entendemos con esos ejemplos lo que significa cabecear. Y cuando decimos la iglesia está cabeceando, significa que la iglesia está a punto de dormirse. Porque leímos en el pasaje bíblico que dice que aquellas mujeres vírgenes estaban esperando a la esposa, 5 sensatas, 5 insensatas, pero lo que interesa es que estaban esperando al esposo y tardándose en llegar, dice que cabecearon todas. Y después que cabecearon, ¿qué pasó? Se durmieron. Entonces, si la iglesia está cabeceando, lo que está por venir es que la iglesia va a quedar dormida. Pero mientras estamos cabeceando, no nos estamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso, hermanos, bajo el título que la iglesia está cabeceando, se busca dar como un timbrazo que espante ese sueño espiritual que podemos tener, al menos por un momento, y darnos cuenta en qué parte de la historia cristiana se encuentra la iglesia en estos momentos. Porque en los últimos 25, 30 años el mundo ha dado unos pasos agigantados hacia su propia destrucción. Y aquello que un tiempo se veía lejos, aquellas cosas que si bien la Biblia las advertía y se veían tan distantes, yo quiero decirle esta mañana, ya no están distantes. Hemos entrado prácticamente en el proceso del fin. Cuando hablamos del fin de los tiempos, no se refiere en un abrir y cerrar de ojos. Ya hemos hablado antes que el fin es un proceso que tiene principio, desarrollo y final. Y podemos decir que con todo lo que está pasando en el mundo, hemos entrado, no solo la iglesia, sino todo el mundo ha entrado en ese proceso del fin. Desde Adán hasta Noé. Hubo una generación que creció, se multiplicó, y cuando empezó esa generación comenzó temerosa de Dios, comenzó obedeciendo a Dios, viviendo bajo los mandatos de Dios. Pero conforme aquella generación se fue multiplicando, conforme aquella generación fue creciendo, se fue apartando de Dios, se fue olvidando de Dios, se fue olvidando de lo que su creador les había encomendado. Tanto así que se perdieron. Dios advirtió un fin para esa generación. Y durante mucho tiempo Noé, que halló gracia delante de Dios, pasó anunciando, quizás no predicando, pero a lo mejor con la acción que realizaba de crear el arca que Dios le había mandado, anunciaba a aquel mundo. Quizás muchos se preguntaban, ¿y qué tú te estás haciendo? Y decía, es que mira, el Señor, el Dios, el Creador me ha hablado que viene un fin para esta humanidad, pero aquellos que estemos en el arca vamos a ser salvos.
Conocemos la historia, los reciben que era un loco, que nunca había llovido, que eso nunca iba a pasar. Como ahora el mundo dice, no, si Dios es amor, Dios no puede condenar al mundo. Si Dios es todo amor, Él no va a castigar a sus hijos. Hay muchos que dicen, no, si Dios no castiga, si el que castiga es uno mismo. La palabra dice que Dios castiga al hijo desobediente. Amén. A no ser que torzamos la palabra, vamos a decir, no, es mentira, Dios no castiga. Pero lo contrario, hay muchos pasajes bíblicos donde Dios habla claramente que al que toma por hijo lo disciplina. Hay muchos pasajes bíblicos a donde Dios dice que castigó a su pueblo por la rebeldía de su corazón y por la necedad y por la abundancia de sus pecados. Hermanos, Dios nos ama, pero en ese amor no es como muchas madres, y perdón por las madres, que por el amor que las madres le tienen a los hijos, el hijo comete la falta y no lo perdona y el hijo termina perdiéndose. Dios no es así con nosotros. Cuando Dios dice voy a castigar, castiga a su pueblo, castiga a sus hijos. Le advirtió también a su pueblo, lo tomó, llamó a un hombre, tomó a su pueblo, hizo un pueblo de ese hombre y le dio ordenanzas. Y cuando el pueblo se apartó, le mandó profetas y le dijo, hay un fin para ustedes. Su reino va a ser cortado de esta tierra si ustedes no se vuelven a mí. El pueblo no quiso obedecer hasta que pasó todo lo que tenía que pasar. Dios ha advertido sus juicios a los hombres. Dios ha advertido sus juicios a su pueblo. Y ahora Dios ha advertido a toda la humanidad que no será para siempre el impío sobre la tierra, que el pecado no gobernará en la eternidad, que un día ha estipulado para juzgar al hombre. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos de haber levantado de los muertos. Hay un fin. Independientemente si usted como cristiano quiere creerlo, independientemente si el inconverso quiere creerlo, hay un fin y está estipulado no por un hombre, no por un insigne hombre, sino que está estipulado por Dios. Por aquel mismo que lo hizo, por aquel mismo que creó los cielos y la tierra, ha estipulado un fin para todo. Para el hombre e inclusivemente para la misma tierra. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está destinado. Y hacia ahí nos acercamos. Y hacia ahí vamos. Y como dije en los últimos años, el mundo camina velozmente hacia ese día. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7. Y el ángel que vi de pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Está anunciado, no es nada nuevo. Para la iglesia no es algo, ¿y qué está pasando? La iglesia no debe de asustarse. Mire lo que está sucediendo en el mundo. No, yo no digo que se quede quieta, pero que tampoco nos perturbemos. ¿Por qué? Porque está anunciado en la palabra todas las cosas que deben de pasar. Pero ¿qué es lo que sucede? Si estamos cabeceando, si estamos casi dormidos, va a llegar las dificultades no solo a nuestras vidas, sino a nuestras sociedades, a nuestros países, y ni cuenta nos vamos a dar. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a todos los detalles que están sucediendo en el mundo, que están anunciando que el tiempo del fin ha comenzado para este mundo. Eso es lo que quiero que veamos y nos demos cuenta. Hermanos, los discípulos sintieron un interés especial en lo porvenir y preguntaron, hicieron la siguiente pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta que a lo mejor a ellos les interesó mucho, pero a la iglesia de ahora quizás no le importa tanto. Entender, conocer, saber, tener presente los acontecimientos que se iban a dar antes que todas estas profecías comenzaran a cumplirse, o el inicio del cumplimiento de todas estas profecías. La respuesta que dio nuestro Señor quizás solo a ellos despertó interés.
Pero quizás a la iglesia moderna no le interesa saber cuáles eran las señales que nuestro Señor Jesús les dijo a los discípulos que iban a acontecer cuando fuera el tiempo de su venida y el principio del fin del siglo. Mire, Jesús respondió no con silencio, sino anunciando las cosas que habrían de suceder previas a su venida y al fin de los tiempos. Le voy a invitar que vaya conmigo a Mateo 24, capítulo 6, versículo 8. Porque lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, en lo social, en lo político, en lo militar, en lo religioso, los pujantes cambios de costumbre, la ruptura de la conducta moral, de la ética, la distorsión inclusive del mismo evangelio, no es fruto de la mentalidad de un hombre. Actualmente hay una guerra allá en Europa y parte de Asia entre Rusia y aparentemente Ucrania, aunque en realidad son muchos los países que están involucrados. Solo la OTAN tiene 29 países, más otros tantos que se le han unido. Todos ellos están apoyando a un país contra Rusia. Y cualquiera puede decir, es el presidente de Rusia, es el presidente de Ucrania, es el presidente de no sé dónde. No, no se trata que es el presidente de fulano, son parte de los cumplimientos de las profecías que Dios habló a través de sus siervos los profetas. Y qué bueno es que estemos al tanto de lo que está pasando, para que a lo mejor la iglesia dice, oiga, nuestro Señor Jesús dijo allá en Mateo 24, 6 y 8, oiréis de guerra y rumores de guerras. Y decimos, no, guerras han habido todo el tiempo, amén, guerras han habido todo el tiempo. Pero lo digo yo siempre que hago mención de esto, sí, pero antes ni cuenta nos dábamos. Pero ahora sí las oímos rapidito. Allá pasó una situación y ya la sabemos acá. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Hermanos, ¿qué trae la guerra? La guerra trae luto, la guerra trae dolor, la guerra trae aflicción, la guerra trae escasez. Y la pregunta será, si la Biblia dice oiréis de guerra y rumores de guerra, ¿estamos preparados para vivir todos los horrores de la guerra? Decimos, no, si aquí no hay guerra, eso pasa allá lejos, no hay forma de que llegue. Eso creíamos antes, pero ahora las cosas vuelan tan rápido. Así es que si estamos cabeceando, pues avivémonos por un momento y démonos cuenta que lo que está pasando en el mundo no es cuestión al azar, no es que a un hombre se le antoja, no, es parte del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará una nación contra otra nación y un reino contra otro reino, y habrán pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, la peste que acabamos de pasar comenzó allá muy lejos y la mirábamos lejos. Pero ya hemos hablado que de repente la teníamos dentro de nuestras casas, no digo a la puerta, sino dentro de nuestras casas. ¿Estábamos preparados? No, yo creo que la iglesia no estaba preparada para esa peste, pero la palabra ya la había anunciado. Ahora, ¿estamos preparados para la que pueda venir, para lo que pueda venir? ¿O seguimos dormidos sin darnos cuenta de que lo que está pasando no es como muchos dicen? No, es que mire, los chinos estaban inventando y se les fugó un virus y de ahí apareció la pandemia. No, no es así. Son cumplimientos de la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos preparados? ¿O queremos seguir dormidos? Porque cuando uno está dormido no quiere que nadie lo despierte. Dice, y habrán peste, habrá hambres. No, tal vez nosotros todavía no estamos pasando hambres, pero hay grandes países en el mundo que sí están pasando mucha escasez alimentaria. Y yo no sé cómo están las cosas aquí en nuestro país, pero yo sé que a este tiempo la milpa ya debería de estar un poquito grande. ¿Amén o no amén? Yo sé que a este tiempo, hermana, ¿usted siembra milpa? ¿No? ¿Alguien acá siembra milpa? ¿Ah? Por allá, hermana, ¿ya debería estar grande la milpa? ¿Perdón? ¿Por qué? Oiga, no hay agua. ¿Y por qué no hay agua? No llueve. Pero todo el mundo espera que en mayo caigan las primeras tormentas. ¿Ah? Pero ya se dieron cuenta que el agua y los sopopos de mayo no aparecen, ¿verdad? En diciembre van a aparecer. ¿Sabe qué está significando eso? Y se lo estoy diciendo ahora. ¿Sabe qué significa? Los alimentos van a subir de precios. ¿Sabe qué significa? Escasez alimentaria. Asústese, no se asuste, solo despiértese.
Le digo, ¿por qué no se asuste? Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos va a proveer en toda dificultad. No, no se asuste, pero despertémonos, no sigamos cabeceando. Codella el que está a la par, pero no muy duro porque se va a enojar con usted. Dígale, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque lo que está pasando debe de abrir nuestro entendimiento y decir, oiga, de verdad, ya no es tiempo de que sigamos dormidos. Es tiempo que despertemos y comencemos a tener una mejor comunión con Dios. Habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos están siguiendo? Yo no sé, yo no quiero ofender a nadie, pero muchos estamos pendientes de lo que pasa en las redes sociales. Ya se dieron cuenta que casi todo el mundo está temblando. Antier parece que hubo un terremoto de 7.7 en la isla. ¿Alguien la vio? ¿No? ¿Solo yo? En la isla Libertad. Que hasta ellos decían un mega terremoto y hasta una advertencia de tsunami para algunas partes de Asia habían hecho. ¿Sabe qué significa? Que esté temblando en todo el mundo. Dice, no, la tierra siempre ha temblado porque la tierra es viva y siempre está en movimiento, sí. Pero que esté, lo que está pasando en este mundo, en este momento, no es cosa, no es casualidad, no es normal. Dios está hablando a través de la naturaleza que los días son últimos. Dios está hablando a través de todo lo que vemos, tanto en lo político, en lo militar, en lo social, en lo económico, en todos los aspectos de la vida del hombre. Está diciendo, pueblo, estamos a punto de entrar a la parte final de la época del fin. ¿Pero qué hace la iglesia? ¿Pero qué hacemos nosotros? Y por eso dije, la iglesia está cabeceando. Porque con todo lo que estamos viendo, que está pasando en el mundo, ¿sabe qué? Esta iglesia todos los días debería de estar, así como estaba el estadio ayer, a reventar. ¿Amén? ¿No cree usted? Yo creo que con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando en el mundo, las iglesias no deberían de estar vacías. Los lugares a donde se adora, los lugares que están adaptados para alabar a Dios, deberían de estar llenos. Si se les dijera, mañana, lunes, a las 8 de la noche viene el Señor por su pueblo. Pastor, haga culto mañana. Amén. Porque mañana no hay culto, ¿verdad? Pero si dijera, mire, mañana a las 8 de la noche viene el Señor, le dijeran, pastor, haga culto el día de mañana, porque queremos que el Señor nos encuentre en su casa. Sería un poco mal, ¿no creen ustedes? Nuestro Señor dijo una advertencia que a la iglesia creo que no le interesa mucho. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero la iglesia no está velando, la iglesia está cabeceando. Y si sigue cabeceando, lo que va a pasar es que va a quedar dormida. Y es lo que no queremos. Que cuando nuestro Señor venga nos encuentre dormido. Queremos que cuando que cuando nuestro Señor Jesús venga por su iglesia nos encuentre despierto, haciendo la voluntad que Él nos encomendó como hijos suyos. Amén. Pero es necesario, hermanos, que comencemos a despertar. Mire, los conflictos, las guerras que hay en el mundo actualmente, los más famosos, ya conocemos el de Rusia contra Ucrania, pero no sé si se han dado cuenta que en Sudán del Sur también hay un conflicto. Dos generales allá se están peleando el poder, la riqueza y todo a costo de la vida de su pueblo. Palestina e Israel casi todos los días tienen enfrentamientos. Amén. Hay otras partes del mundo que tienen sus conflictos que son un poco más pequeños, pero ahorita que acampara la atención es el conflicto de guerra, el conflicto que tiene Rusia con Ucrania, que todo el mundo lo ve algo sencillo, pero realmente no es algo sencillo. Rusia no es un país pequeño, es un país muy grande, con muchas riquezas y con mucho armamento. Por parte del lado de la OTAN, que son como 29 países, también entre todos forman una buena potencia mundial. Todos ellos tienen armas nucleares con capacidad para destruirse no una vez, sino mutuamente unas 4, 5, 10 veces. Lo estamos viendo sencillo, pero poco a poco eso va a ir tomando otro tipo de rumbo si no se llega a una paz momentánea. Pero es allá.
Así lo ve la iglesia. No, eso no nos va a afectar en nosotros. Pero las últimas sanciones que le pusieron a Rusia subieron el precio del petróleo. ¿No se dieron cuenta? Estoy hablando ya de 3 días. La cuestión fue allá, pero las repercusiones también se sienten acá. Entonces no podemos decir que lo que pasa en otros lados no nos interesa. No, sí nos interesa. Sí nos afecta. Y nosotros deberíamos de decir, hombre, lo que la Biblia anunció está a las puertas. El cambio de conducta en la humanidad, el cambio de costumbre, el que hoy estamos diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno, y aquellos que nos vemos como conservadores, ya, perdón la expresión, ya yedemos en muchas partes sociales. Ya no nos quieren. Si usted es conservador, ya no tiene cabida en todos lados. Porque hoy quien va teniendo cabida es aquel que va asimilando todos los cambios sociales que se están dando en el mundo. Amén. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Le digo porque hay veces en las redes sociales aparecen ahí ciertos posts de tendencia homosexual. Y cuando alguien hace una pequeña crítica, no, si le llueve de todo. ¿Sabe qué significa? Aquellas personas que somos conservadores ya no vamos a tener cabida. Y de hecho, muchas iglesias están adoptando la famosa teología de la inclusión. Y ahora vamos a ver en las iglesias, por eso dije que hasta aún el mismo evangelio está distorsionado, porque ahora vamos a ver ministros que no sabemos si son hombres o son mujeres. Amén. ¿O no lo sabía? Pero así está el mundo. Y ahora se le antojó al hombre, no, es parte de las profecías que están anunciadas para este mundo. Por lo cual le digo, iglesia, no podemos seguir dormidos, no podemos seguir creyendo que las cosas están pasando al azar. No, la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Yo digo, hermanos, es tiempo de avivar nuestro celo por el evangelio de Cristo. Es tiempo de ser sensatos. Y como dice en Apocalipsis 3:18, es tiempo de comprar aceite para nuestras lámparas, ropa para vestirnos y colirio para ungir nuestros ojos, y ver que lo que está pasando en derredor nuestro está anunciando que la venida de nuestro Señor Jesús es eminente. O sea, no es para 100 años, no es para 50 años, puede ser pronto. Y qué bien sería que nos encuentre haciendo la voluntad de Dios. Apocalipsis 3:18. Una amonestación que le hizo nuestro Señor a la iglesia Laodicea. Por tanto le dijo, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque la iglesia en este tiempo no quiere ver lo que está sucediendo. La iglesia en este tiempo no quiere despertar. Prefiere seguir dormida, prefiere seguir cabeceando. Y por eso era nuestro título, la iglesia está cabeceando. Yo le digo, es tiempo de dar cabida a aquella advertencia que nuestro Señor nos hizo en Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Ahora, yo estoy diciendo esto, pero no sé si anhelamos, si esperamos la venida de Cristo. Amén. Esa es otra cosa. ¿Anhelamos la venida de Cristo o nos da igual que venga o no venga? ¿Anhelamos la venida de Cristo o ni siquiera queremos que venga? Porque muchas veces, no, Señor, no vengas todavía porque todavía tengo que construir mi casa. Señor, no vengas todavía porque no he pagado el carro. O si ya lo andan siguiendo, sí, Señor, ven ya. Amén. La iglesia debe de anhelar la venida de nuestro Señor. Porque ahí se terminan sus aflicciones, ahí se terminan sus enfermedades, sus dolencias, sus congojas. Ahí se termina nuestro dolor. No lo creemos. La iglesia debe de anhelar. Y por eso dice su palabra, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si anhelamos la venida de Cristo, pues nosotros debemos de estar velando. Y no significa de que no va a dormir, no. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente, hermanos. Es lamentable ver en nuestro país que después de vivir una zozobra que tenía la delincuencia, ahora tengamos mucha tranquilidad por todos lados. ¿O no? Pero ¿sabe cuál es lo lamentable?
Los inconversos aprovechan esa tranquilidad que hay por todos lados para andar en su vida perdida. Los antros están llenos. Abren un lupanar por un lado, hoy lo abren y ya en la noche está lleno. Y las iglesias vacías. Y las iglesias vacías. Por eso digo, estamos cabeceando. Porque si estuviéramos completamente despiertos y conscientes de lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro alrededor, ¿sabe qué? Aprovecharíamos cada vez que esta iglesia, que este lugar está abierto y vendríamos aquí a reunirnos con Dios. ¿Le digo algo? Vienen tiempos de persecución para la iglesia. Que a lo mejor por la persecución, por los problemas sociales y porque la iglesia ya no cabe en este mundo, muchos lugares se van a cerrar. Pero a muchos ya no van a tener necesidad de que los cierren, ya van a estar cerrados cuando eso pase. ¿Por qué? Porque los hermanos prefirieron quedarse en sus casas y ya no asistir a los templos. ¿Será que cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? ¿Será que se está enfriando el amor en nosotros para Cristo? Le pregunto. ¿O será que nunca hubo amor de nosotros para Cristo? Lo que hubo fue interés. Lo que hubo fue, bueno, voy a seguir a Cristo a ver si las cosas me salen, pero ya bien que no me sale, me quedo en mi casa. Quiero recordarle algo. Romanos capítulo 10, versículo 9, todos lo conocemos, es el texto de batalla de los evangelizadores y ganadores de alma. Pero quiero que lo analicemos nosotros, con paciencia, con tiempo. Como el reloj no sirve, no me preocupo por la salida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. No, yo ya confesé y yo me voy con Cristo cuando Él venga. No, yo ya confesé y si yo me muero, yo me voy con Cristo. Pero falta una parte en el versículo, ¿o no? ¿Ah? ¿Falta una parte o no falta una parte? Y si creyeres en tu corazón. Amén. En otras palabras, no es solamente confesar, yo creo en Cristo. No solamente es que usted lo diga, es que lo crea en su corazón. ¿Y sabe qué? Cuando creemos, obedecemos. Amén. Cuando creemos, obedecemos. No solo lo decimos del diente al labio, no, también lo demuestran nuestras obras. También lo demostramos con nuestros hechos. Si no caemos en aquel pueblo del cual el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y lo que guarda, dice, solo son mandamientos de hombre. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si de verdad hemos creído, primero hemos confesado y después hemos creído, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, como muchos tenemos por costumbre. ¿Y sabe qué? La iglesia de hoy ha tomado por costumbre quedarse en su casa. A pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de entender que estamos en el tiempo del fin, no queremos abrir los ojos. Por eso el título, la iglesia está cabeceando, porque cuando estamos cabeceando no sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y los que esta mañana han estado cabeceando, yo sé que no prestaron mucha atención, pues eso pasa en la forma espiritual. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Hermanos, es tiempo de dejar de cabecear. Todos sabemos lo que pasó ayer en el estadio. ¿Sí todos saben? 12 muertos y no sé cuántos heridos. ¿Sabe? Le voy a decir algo. En la próxima fecha, el próximo partido, ahí va a estar un montón de gente de la que ayer pasó esa angustia. Amén. Ahí va a estar otra vez metida. Mire, pero que no se dio cuenta de lo que pasó. Ah, sí, pero ya no va a pasar. Y ahí está otra vez. Mire, qué temple tiene esa gente. Qué bueno que ese temple tuviera el cristiano. Porque al cristiano una media mirada le hacen y ya no me ve el huevo. ¿Ah? No lo saludaron en la entrada y a esa iglesia no vuelvo nunca. El pastor no oró por mí, yo estaba sentado enfrente de él. Ya no regreso. Qué lástima. Qué lástima que no hayamos madurado como cristianos. Qué lástima que no entendamos que tenemos un compromiso no con el hombre, sino con Dios.
Qué lástima que no comprendamos que quien murió por nosotros no fue el líder que no les saludó, no fue el pastor que no oró por usted. El que murió por usted para perdonar sus pecados se llama Cristo Jesús, y Él no nos ha fallado ni nos va a fallar. Iglesia, despertemos, dejemos de cabecear, aprovechemos bien el tiempo, y mientras nuestra iglesia esté de puertas abiertas, véngase a la casa de Dios. Le exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, antes que la aflicción toque la puerta de su casa y salga corriendo, venga y aproveche de gozarse con los que se gozan y alabar el nombre de nuestro Dios hoy, que aún Dios nos lo permite. Le voy a invitar que cierre sus ojos por un momento. Todos estamos invitados a las bodas, todos. Nadie está sin invitación. Todos tenemos una invitación a la boda del Cordero. Las 10 vírgenes también habían sido invitadas a la boda del Cordero. Tenían su vestido de bodas, inclusive tenían sus lámparas y estaban esperando como las demás. Pero habían 5 insensatas que no tenían aceite en sus vasijas. Y al momento de salir a recibir al esposo, solo 5 estaban preparadas. Yo le pregunto, mi hermano que está en esta mañana, ¿cómo está su lámpara? Usted me va a decir, muy encendida. Y le pregunto, ¿tiene aceite de reserva? Usted me puede contestar sí o no. Si no tiene, aún es tiempo que podamos llenar esa vasija de aceite. Si aún no estamos preparados, aún es tiempo que podamos prepararnos. Sabe, Dios le advirtió a tiempo a la generación de Noé, le advirtió a tiempo a su pueblo Israel, y le advierte a tiempo hoy a la iglesia y al mundo entero, que ciertamente hay un fin, y que aquellos que tenemos la confianza en Dios no vamos a perecer. Seamos nosotros de los sensatos, de los que hoy nos despertamos, de los que hoy dejamos de cabecear y comenzamos a tener una relación diferente con Dios, para estar preparado a lo que pueda traer el día de mañana. Padre, gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Gracias, oh Dios eterno, por hablarnos por medio de tu palabra, Señor, por recordarnos que tú has dado advertencias para tu iglesia y que la iglesia debe de prestar atención. La iglesia debe de avivarnos. Avívanos, oh Dios eterno, como dice tu palabra, avivémonos los que dormimos y nos alumbrará la luz de Cristo. Yo pregunto, ¿hay alguien en medio nuestro que aún no tenga a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Si hay alguien en medio nuestro que aún no se ha entregado a Cristo, hágalo esta mañana. Entréguese a nuestro Dios. Eche mano de la vida eterna. Como hemos dicho, el mañana no nos pertenece. No haga planes para el día que no es suyo. Hoy es su decisión. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y bendice, oh Señor, la labor de evangelismo que se va a desarrollar después de este culto. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.